Bien, amados, Beloved, yo quiero compartir en este momento I want to share with you this moment bajo el tema under the title, ¿qué no es la iglesia What the Church is Not y qué es la and iglesia? What the Church is. Porque hay conceptos errados Because there are erroneous concepts acerca de qué es la iglesia about what the Church is y qué no es la and iglesia. what it isn't. Pero nosotros como hijos de Dios But as children of God, tenemos que tener we need to have un concepto bien claro a clear concept de qué es la iglesia of what the Church is y qué no es la and iglesia. what it isn't. En este momento, This moment, el Señor le dice a Pedro, the Lord tells Peter en el libro de Mateo, in the book of Matthew, en su capítulo in his 16 16th chapter, y versículo 18, verse 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. and I tell you that you are Peter. And Este on es un this rock, concepto claro de lo que es la iglesia. this is a clear concept of what the Church is. Cuando hablamos de When we iglesia, talk about the Church, no estamos hablando de templo, we're not talking about a temple. no estamos hablando de We're edificio not talking about a building y de otras cosas más or other things que voy a estar that puntualizando I'm going to be pointing out un poco más adelante. a little bit later.Nosotros somos la We iglesia. are the Church. Toda persona nacida de nuevo Every person is born que ha again tenido un encuentro personal con has Jesús had a personal encounter y un with nuevo Jesus nacimiento and a new birth que ha nacido del agua y del Espíritu de that Dios has been given birth es from iglesia. the water and the Spirit is No the importa church. dónde te encuentres, Doesn't matter where you find yourself. no importa el grupo It social, doesn't matter the social group. no importa el grupo étnico, It doesn't matter the ethnic group. no importa el color, It doesn't matter the color. no importa las It tribus, doesn't matter the tribe. no importa la It lengua, doesn't matter the tongue. pobres o ricos, Rich or poor. no importa la It doesn't nación. matter the nation. Si has nacido de nuevo, You've been born again. tú eres iglesia de You Jesucristo. are the Church of Jesus Tú has sido Christ. lavado por su sangre. You've been cleansed Tú has by His sido blood. comprado por su You've sangre. been bought by His Tú blood. eres iglesia de You are the Dios. Church of God. Bendito sea Blessed be el nombre del Señor. the name of the Lord. En esta mañana This morning, estaremos viendo los siguientes we'll objetivos. be seeing the following ¿De objectives. qué es la iglesia? What is the church? Y al finalizar este tiempo And as we finish this time together, en que estará escuchando estas palabras, those who will be listening to these words, el mensaje de hoy, today's messages, tú vas a ser capaz you will be able to de entender understand en verdad qué es la iglesia. truly what the church is. Y aquellos que nos sintonizan por las redes sociales Those of us who see us online también van a entender are also going to understand el concepto iglesia. the concept of church. La iglesia no es cualquier The cosa. church is not any old thing. La iglesia no es un grupo The social. church is not a social group. La iglesia es la agencia de Dios en la tierra. The church is the agency Es una of entidad God de in the poder. earth. It's an entity of power. El Señor le dice a The Pedro Lord tells Peter lo que es la what iglesia. the church is. La iglesia es The church poderosa. is powerful. La iglesia es una institución de The Dios. church is God's institution. Institución poderosa Powerful institution. que Dios estableció That God established en la tierra. on earth. Y las puertas del infierno And the gates of no Hades prevalecerán will contra not ella. persevere against her. No estamos hablando de algo We're not simple. talking about something No simple. estamos hablando de un ejército We're not talking terrenal. about a worldly Estamos hablando de un ejército military. We're talking espiritual about a spiritual que military Dios ha levantado that God has risen como up fruto as a fruit de la muerte, of the death, pasión, passion, crucifixión crucifixion, y resurrección and resurrection de nuestro Señor of our Lord y Salvador Jesucristo. and Savior Jesus Christ. Estos son los objetivos de hoy. These are today's objectives. Número uno, Number one, saber la naturaleza de Cristo know the nature of y su Jesus iglesia. and His church. Dos, Two, conocer la identidad y propósito de la iglesia de Cristo. know the identity and purpose of Tres. Jesus' church. Three, Conocer los ministerios de la iglesia de Cristo y enseñar a otros las verdades inaludibles del evangelio de Cristo. know the truth about the church and the inaudible truth about the gospel. Estos son conceptos bien claros These are very clear concepts que nos van a llevar a tener that are going to lead us to un have mayor conocimiento greater knowledge y una mayor conciencia and greater conscience de qué es la of iglesia what the church is, y quiénes somos como iglesia. who we are as church. En esta parte introductoria, This introductory section, la iglesia es un concepto exclusivo del Nuevo the Testamento, church is an exclusive concept of the New Testament creado por Dios mediante la muerte expiatoria de Jesucristo. through the expiatory death of Jesus Christ.
la cual los judíos gentiles, which the Gentiles no and Jews judíos, fueron reconciliados por Dios were reconciled en un solo cuerpo. in one body. Y quiero que nos vayamos al libro de los Efesios, And I want us to go en to su the book. capítulo 2, versículo 13 y verso 19. Ephesians 2:13 through 19. Ahí vamos a estar leyendo varios versos We're going to be reading several verses del concepto of iglesia. the concept church. Porque aún hay muchos creyentes But there are many believers en cualquier parte del in mundo any part of the world que aún siendo that iglesia, even be in church, pero desconocen a fondo el concepto iglesia. but they do not have Y es the knowledge of necesario the que church. And nosotros, it's necessary that como we, verdaderos as true creyentes, believers, estemos persuadidos de estas cosas. persuaded El by enemigo these things. tratará de impedirlo, the enemy will try to avoid it, pero no va a poder. but he's not going to be able to. No importa lo que el enemigo haga para detener e impedir que tú seas iglesia. It doesn't matter what the enemy does to be able ¿Y to sabe prevent por you qué from no lo va a church. poder detener? You know why he's not going to be able to Porque detain las it? puertas del infierno no pueden prevalecer, no pueden ganar, no pueden rivalizar contra la iglesia de Cristo y obtener victoria, porque solo la victoria está en la iglesia de Because Jesús. the gates of Hades cannot be victorious against the people of God. Tú eres esa iglesia. You are that church. Nosotros somos We iglesia. are that church. No estamos hablando de cualquier We're cosa. not talking about any old Cuando el thing. enemigo oye hablar de la iglesia de The enemy Jesús, talks about the el church of enemigo Jesus tiene que Christ. temblar. The enemy has to shake Porque la iglesia de Jesús está representada por la luz. because Y la Biblia dice que al llegar la the luz, Bible says that as the light comes, las tinieblas tienen que retroceder. darkness retreats. Donde quiera que tú estás como iglesia, tú eres lumbrera en Cristo Jesús. You're a light in Jesus. La Biblia dice que somos la luz del The mundo. Bible says we are the light of the Somos world. luminares en el mundo. We are light of the Jesús world. es la luz, Jesus is light. pero nosotros somos But we luz. are light. Porque en Jesús tú y yo Because in Jesus you podemos iluminar como candelero. can illuminate like candles. Podemos alumbrar el mundo en tiniebla, en delitos y We pecados. can illuminate the world which is Pero evil. nosotros como luz But as light, podemos brillar en medio de las we tinieblas. can shine in the darkness. Y damos gloria al nombre del Señor por We ellos. give glory to the name of the Father. ¿Cuántos for pueden this. aplaudir para el Señor en esta mañana? How many can applaud for the Lord this morning? Quiero que definamos qué no es iglesia. I want us to define what the church is not. Oh, pastor, y se tiene un concepto de qué es iglesia no siendo iglesia. Is there a Seguro que sí. concept- There's a concept of the church not being church. Of course there is. Pero en esta mañana estamos reunidos para tener un concepto claro de qué es iglesia But this morning verdaderamente. we're together to be able to gain a clear concept of what the church is. Definición de qué no es iglesia. Definition of what the church is not. No es un edificio físico. It is not a physical building. No es un auditorio. It is not an auditorium. No es un lugar de reunión. It's not a place of meetings. No es un grupo de personas que se reúnen para beneficio de propósitos humanos. It's not a group of people who get together for human No es purposes. sencillamente comer aunque se come. It is not simply eating. No es jugar aunque se juega. It is not just playing. No es even though we compra y play. venta. It is not buying and selling. Asuntos especiales Specials médicos aunque se llevan a cabo o asuntos que dan apoyo or support groups a destrucción de la vida misma. to destruction of life. No es itself. un cuerpo organizado para realizar operaciones especiales. It is not an organized body. Como to lo carry es out el special ejército, missions. That's just the military. En República Dominicana los SWAT, In Dominican Republic, it's a SWAT team. aquí en América FBI, Here in the United States, the en FBI. República Dominicana DNCD, In the Dominican aquí la Republic, Interpol, CIA, a otros. Here, Interpol, CIA. No es un grupo de categoría y privilegios. It's not a group of category or privilege. No es un grupo que contiene bandos, It's not a los group. de Apolo, los de Pablo, lo de Cristo, entre That otros. contains bands. Uno de los One mayores obstáculos para una plantación de of iglesias the greatest obstacles for planting efectiva churches, effective, es nuestro propósito is our purpose de cómo podemos entender e interpretar lo que es to iglesia. understand and interpret what the church ¿Qué is. es la iglesia en realidad? What is the church truly? Es importante que estemos claros It's en esto. important that we're clear in this. Nosotros no podemos tener puntos oscuros en cuanto a lo que somos, We can't have dark points about puesto what que we en are. Dios no hay oscuridad, Because in God there is no darkness. en Dios no hay tiniebla. In God there is no darkness. Dios es Dios de God luz is God of light. y el que está en And Él who is in Him permanece en luz. perseveres in light. Damos gloria al nombre del Señor. Glory to the name of Damos the Lord. gloria al nombre de Glory Jesús. to the name of Jesus. Aleluya. Gloria sea dada al nombre del Señor. Glory to the Lord. ¿Qué es la What iglesia? is the church?
Repito, ¿qué es la iglesia? Repeat, what is the church? El término The iglesia term church proviene del término griego ecclesia. comes from the Greek term ecclesia. Empleado en el Nuevo Testamento, significa básicamente una asamblea formada por personas que han sido llamadas por Dios. In the New Testament, it Hoy means tenemos el privilegio today we have the de privilege formar parte de la iglesia. to form a part of the Y él church. le dijo, And he said, ¿y vosotros quién And you? decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. "You are the Christ, the Son of the living God." Entonces le respondió Jesús, Jesus replied, bienaventurados eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En el origen del significado de la palabra iglesia, the original significance, vemos que no es un edificio, we see that it's not a building, sino son las personas que han sido llamadas, but it's the people that have convocadas been por called Dios. by God. Esto es el centro de lo que es una iglesia. This is the center of the church. La palabra de Dios nos brinda más luz The word of God gives us more light en cuanto a este tema de la iglesia. as it pertains to the church. Allí podemos notar que la iglesia de Cristo There we can see es the una church of asamblea de Jesus. personas llamadas. It's an assembly of people ¿Cuántos han called. sido llamados por Dios? How many have been called by God? Aleluya, damos gracias al We Señor. give thanks to the Lord. Somos sus llamados. We are His called. Somos sus escogidos. We are His chosen. Él en su amor y misericordia His lo love hizo. and mercy did No it. lo merecíamos. We didn't deserve it. No lo merecíamos. He didn't deserve Pero Él it, lo hizo. but He did it. Él se humilló He humbled Himself a escogernos. to choose us. No había nada bueno en There was nosotros. nothing good in us. Todo estaba mal. Everything was bad. De continuo solo el mal operaba en nosotros. Just evil continuously Pero operating in gloria us. sean dadas al nombre de Jesús. Glory be to the name of Que hoy Jesus. somos iglesia. That today we are church. Hoy somos escogidos. Today we are chosen. Hoy somos salvos por su gracia. Today we are saved Hoy by somos grace. salvos por su amor. Today we're saved Hoy by His somos love. salvos por su Today we misericordia. are saved by His mercy. Bendito sea el Blessed nombre del be the Señor. name of the Lord. La iglesia pertenece a Cristo. The church belongs to Jesus. Esa es la verdad central. That's the central truth. Si alguien proclama que la iglesia pertenece a cualquier otro, está equivocado. If anybody La proclaims the iglesia church belongs to pertenece a anyone else, Dios. they're wrong. It La belongs to God. iglesia es de Dios. The church belongs Él to pagó God. el precio. He paid the price. Él es el dueño. He is the owner. Nosotros los que trabajamos para Él Those of us who work for Him, somos administradores. we are Y eso administrators. es solo lo que somos. And that's all we are. Él es el dueño. He is the owner. Damos gloria al nombre del We Señor. give glory to the name of the Lord. El Padre, por su amor y según su voluntad, Because of His love and will, ha elegido un grupo de entre los pecadores de la tierra. has chosen the people among the sinners of the Pero en world. los planes y propósitos de Dios, But the plans and purposes of no God solo está salvar un grupo. is not just to save a group. Jesús dijo en un momento dado, Jesus said on a given si moment, yo fuese levantado, if I was taken a up, todos los atraería hacia I mí. would take all of you towards Las me. Sagradas Escrituras dicen, The sacred scriptures say, porque la voluntad de Dios because the will of God es que todos se salven. is that we're all saved. Yo recuerdo que tenía una práctica hace varios años atrás. I remember that I had a practice a few En years Dios ago. crecemos. In God we grow. Pablo el apóstol dice creciendo en el Señor siempre. The apostle said, growing in the Y Lord era que en la always. ciudad, debido a que he estado en diferentes ciudades, Beginning that he was in different en la cities, ciudad donde estaba, the city where he was, yo le oraba a Dios por el 10% de los habitantes de dicha ciudad. I prayed to God for 10% Pero of sucede the que Dios me dio people a in that entender city. algo. But God allowed me to understand Es como si something. me hubiese dicho, It's like he had told me, Isidro, ¿y quién te dijo a ti Isidro, who que told yo you morí por el 10%? that I died for the 10%? Yo morí por todo. I died for all. Pablo entendió esta revelación. Paul understood this. El apóstol Pablo dijo, The apostle Paul y said, por todo murió Jesús, and Jesus died for para que everything, los que vivan so that those who live ya no vivan para sí, no longer live for sino que themselves, vivan para aquel but live for him que murió por who ellos. died for them. Yo le he dicho al Señor I have Jesús told the Lord de Jesus, todo corazón, from my amado heart, Dios, beloved God, yo quiero vivir para ti. I want to live for you Yo quiero más de ti I want more of y you quiero menos de mí. and less of me. Yo quiero que tú vivas en I want mí you to live y in ya me. no sea yo quien viva, No longer me. sino cual Pablo dijo, But just as Paul ahora said, no vivo I no yo, longer live, mas vive Cristo en but mí. Christ lives in Y me. lo que vivimos, lo vivimos para el Hijo de Dios. And those of us who live for the Lord. Aleluya. Gloria al Señor. Glory to God.
Hay unos pasajes en Juan 17 There are a few passages in John que yo 17 quiero que leamos I hasta el want us versículo 5. to read until verse 5. Libro de San Juan, Book of John, en su capítulo 17 17th chapter, y versículo 5, del 1 al 5, perdón. 1 through 5. Gloria al Señor. Glory to God. Dice así, amado. It says like this, beloved. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Aquí vamos a ver que la iglesia existe porque es la obra de Cristo. Here we're going to see the church Eso es lo que vamos a ver en estos the pasajes. work of Jesus, as we're going to see in these passages. Padre, la hora ha llegado. Father, the time has come. Glorifica a tu Hijo Glorify your Son, para que también tu Hijo so te that your glorifique a Son ti. may glorify you. Como le has dado potestad sobre toda carne, How you granted him power over all people, para que dé vida eterna a todos los que le diste. that he may give eternal life to all those you gave to Y him. esta es la vida eterna. And this is eternal life. El asunto de la vida eterna The thing about eternal life no is es un misterio no revelado. it's not a mystery not Dios revealed. lo ha revelado. God has revealed Lo it. ha hecho con He has millones made it with millions. y está dispuesto a hacerlo con todo el And mundo. he's willing to do it with everyone. Y en el versículo 3, And in verse 3, en este pasaje hermoso de las Sagradas in Escrituras, the beautiful passage of the dice, sacred y scriptures, esta es la vida eterna. it says, this is Vamos eternal a life. repetirlo otra vez. Y Let's esta repeat it. es la vida And eterna. this is eternal life, Que te conozcan a ti, that they know you, el único Dios the verdadero, only true God, y a Jesucristo And a Jesus quien Christ, has enviado. whom you have sent. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios por el Padre enviar a su Hijo? How many give glory to God? Versículo 4. Verse 4, Yo te he glorificado en la tierra. I have glorified you on earth. Aleluya. Obediencia plena, sumisión total. complete Yo mission. te he glorificado en la tierra. I have glorified you on He earth. acabado la obra que me diste, la iglesia, la obra de Cristo en la I tierra. have finished the work you gave me. The La church obra is que the me work of diste que Jesus. hiciese. The work you gave me to do. Ahora pues, verso 5 y último. Verse 5, Padre, glorifícame tú al lado tuyo glorify me beside con you, aquella Father, gloria que tuve contigo with that glory I had with you antes que el mundo fuese. before the world began. Tremendo esto. Tremendo esto. This is incredible. Nosotros hemos estado en el propósito de Dios siempre. We have getting God's purposes always. El Cristo venir a la tierra no fue algo tan sencillo, no fue algo fácil. Christ coming to earth was not something Fue una simple. obra que ningún ser humano podía hacer. It was a work that no human being could do. Él estaba antes con el Padre He was before with the Father y decidió humillarse con venir a este mundo para pagar por nuestro rescate. and decided to humble himself by coming to earth Se for a humilló rescue. hasta lo sumo. He humbled himself completely, Abandonó su trono de gloria. abandoned his throne of No le glory. importó el confort. The comfort didn't matter No to le him. importó la comodidad. Comfort didn't matter. Cuando nosotros estamos cómodos, When we are comfortable, no nos gusta que nos muevan de nuestro confort. we don't like to be moved. Pero podemos notar algo en Dios y en el mundo espiritual. But we can notice something in Que the world, cuando Dios va a hacer algo grande, that when God is going to do Dios something te great, saca del confort. He takes you out of your comfort Dios zone. te saca de la comodidad. He takes you out of comfort. Este templo está muy hermoso. This temple is very beautiful, Está lleno de full gente. of people. Pero Dios quiere algo más. But God wants more. Es posible que usted diga aquí estamos bien. It's possible you say, Si we're estamos good here. recogiditos, somos bastante y estamos bien. We're loud, we're here Pero together, ¿sabe we're qué? good. Dios nos saca del confort But you know what? God takes us para out of comfort promovernos a un nivel mayor de to gloria. promote us to greater glory. Nos va a sacar del confort. He's going to take us out of our comfort. Esto lo he experimentado muchas I've veces. experienced this many times. He sabido vivir el confort, I've known how to live in pero he comfort, sabido estar en el lugar de no confort. but I've also known how to be in a Lo place que of pasa no es que los comfort. asuntos de Dios muchas veces son como al revés. The things of God sometimes are backwards. No quiere decir que lo que Dios hace siempre lo vamos a entender. It doesn't mean that what God does, we're Pero always going Dios to no nos understand. llamó a entender. God has not called us to Dios understand. nos llamó a obedecer. God has called us to obey. Porque en la obediencia que está la bendición. Because blessing En is la in obedience. obediencia de donde Dios es glorificado. Obedience is where God is glorified. Jesús, el Jesus, fundador de la iglesia, the founder of the church,
Él fue el primero en obedecer. He was the first to obey. Dice que aunque era el Hijo de Dios, Even though he was son's God, por lo mucho que padeció, regardless of what he Él went through, aprendió la he obediencia. learned obedience. Hay cosas que a Dios le agradan de nosotros. There were things about God Sí, that seguro pleased que him. sí, somos sus Yes, hijos. of course, we're his ¿Qué children. padre no se agrada de sus What hijos? father isn't pleased Pero with his lo que children? más mueve a Dios a nuestro But the favor thing that moves God es towards cuando our favor podemos obedecerle. is when we can obey him. El apóstol Juan, por revelación e inspiración del Espíritu de Dios, Apostle John, by revelation and dice inspiration, lo says siguiente, the following, hablando de parte de Dios. talking on behalf of the Y no Lord. al mayor gozo para mí, dice It's no Dios a greater través de joy Juan, for me, he says to que el John, ver que mis hijos andan en la verdad. Andar en obediencia es andar en la verdad. Y andar en la verdad es andar en Cristo Jesús, Señor nuestro. live in obedience. Dáselo fuerte al Señor en esta hora. Aleluya. Damos gloria al nombre del Señor. We give God's name the Dios glory. es bueno. God is good. Dios es bueno. God is good. No es de confesión de labios que debemos andar en el Señor. It's not by confessions of our lips Eso that lo we hace should walk in cualquiera. Christ. Anybody can do that. Eso lo hacen los religiosos. Religious people can do that. Eso lo hace el que no tiene a Those Dios. who don't have God can do that. Confesar a Dios en vano. To confess God in vain. Aquí estamos hablando de una confesión verdadera. Here we're talking about a true confession. Aquí estamos hablando de ser de verdad. We're talking about being truth. Dios nos conoce. God knows us. Él sabe todas las cosas. He knows all things. Todo le es manifiesto. Everything is manifest. A lo mejor no lo verá en el momento que quiera. And you don't see it in the moment that you want. Pero en Dios todas las cosas son manifiestas. But in God all things are manifest. Dios observa mucho nuestra manera de vivir. God observes very well our way of living. Nadie puede agradar a Dios pretendiendo pertenecer a un grupo X, como decían los creyentes de los tiempos de Pablo. Yo soy de Pablo y yo soy de Apolo. No one can please God by being a part of a group as in those times of Paul's and Apollos. Estamos who claim hablando people de for vivir una themselves. vida pía delante de Dios. We're talking about living a holy life Estamos before hablando de God. vivir una vida agradable delante de We're Dios. talking about living a life Tenemos that's que andar pleasing como before the hijos de Lord. luz. We need to walk as En children of primera de light. Juan 1:16 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no permanecemos en la verdad. If we claim to have fellowship with Him and you're walking La in iglesia darkness, we lie. practica y confiesa su fe en Jesús. The church practices the truth. La iglesia indiscutiblemente es el cuerpo de Cristo. The church is undoubtedly the En body of Christ. Efesios 1:22 y 23 In Ephesians 1, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todo, sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. He submitted all things before His feet. To who? To the church. Dice: la cual es su cuerpo. Which is Se his está body. refiriendo a nosotros. Referring to us. La plenitud de aquel que todo lo llena y en todo. The fulfillment of Him who is everything. And Pablo does dijo everything. que en Cristo estamos completos. Paul said that in Christ Si we are tú estás en complete. Jesucristo, tú If estás you are in completo. Jesus, you are complete. El mundo no tiene que darte. The world doesn't have you. El Doesn't have mundo to give pasa y you. sus deseos. The world passes. Pero and el que its hace la desires. voluntad de Dios But who does the will of God permanece para siempre. perseveres forever. Yo servía al Señor en mi soltería. I serve the God in my Era el singlehood. único extranjero en el lugar donde Dios me llevó. I was the only foreigner in the Un place I campo. was in. A camp. Muy remoto. Very remote. Imagínese usted. Imagine. Y había desesperación en la gente para que yo buscara esposa en aquel lugar. And there was desperation for the people so that I would seek a wife. Pero Dios me enseñó que esperar en Él es lo mejor que le puede pasar a un hijo suyo. But God taught me that waiting in Him was the best thing that Los could hijos de happen Dios to no a se child of conforman God. con cualquier cosa. Child of God did not Ni se settle montan en for cualquier anything. guagua. No, they hop on any bus. Cualquier casa no es tu casa. Any house is not your Cualquier house. norte no es tu Any norte. north is not your north. El norte de Dios es tu norte. The north of God is La your casa de Dios es tu The casa. house of God is your Tu house. casa es mi Your casa. house is my house. Por eso la casa de Dios, That is why the house of los God, hijos de the Dios, children of God, la reconocemos. recognize it. Damos gloria al nombre del Señor. You give glory to the name of the Father. Dios es maravilloso. En 1 Corintios, en su capítulo 2 y verso 12, 1 dice Corinthians así: 12, porque 12. como el cuerpo es uno Just as the body is y one, tiene muchos it miembros, has many parts. pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también
lo es Jesucristo. but all the parts being of one body. So Una it is iglesia, with Christ. según el Evangelio, A church according to the es un gospel cuerpo organizado de is an creyentes, organized body of believers, también bautizados, also baptized, iguales entre sí, the same en among each categoría other, in category y privilegios, and privilege, los cuales dirigen sus propósitos, Which direct sus propios asuntos which direct their bajo la purposes supremacía de Cristo. under the ¿Qué supremacy es of la God. supremacía de Cristo? What is the supremacy of Es el Christ? gobierno de Cristo. It's the government of Christ. Ser iglesia Being church es estar bajo el gobierno de Dios. is being under the government Es of que God. Jesucristo sea su Señor. It's that Jesus be your La Lord. Biblia dice The Bible says que nadie puede llamar a Jesús Señor that no one can call Jesus sino por el Lord Espíritu de Dios. but by the Spirit of God. Los verdaderos The creyentes true believers llaman a Jesús Señor tell Jesus y Lord, los llamamos por el Espíritu de and we Dios. call him by the Spirit of Porque God. hay una parte B en este Because there's a asunto part B in this que hay situation. quienes le llaman Señor a Jesús, That those who call pero Jesus Él no Lord, es su gobierno. but he is not the Y si governor. no es su gobierno, And if he's not the governor, entonces no es iglesia de then it's Cristo. not Church of Christ. Él dice, ¿por qué me llaman Señor, He says, Señor? why do you call me Lord, Y no Lord, hacen lo que yo and you digo. don't do what I say, Y no me obedecen. and you don't obey me? La iglesia de Cristo The Church of Christ tiene una característica en particular. has a very particular Y es que characteristic. obedece a Dios. Is that it obeys God. Y es que hace lo que Dios Is that dice. it does what God says. Y es que se mueve donde Dios se Is that it mueve. moves where God Que says to así move. como el pueblo de Israel, Just like the people of Israel, cuando la nube acampaba en un when lugar, the cloud cuando la encamped, Chequina de Dios acampaba en un lugar, when God's Shekinah el pueblo side, acampaba en un lugar. the people came Pero to the cuando la same nube place. se movía del lugar, But when the cloud el moved, pueblo se movía del lugar. people moved. Porque el Dios del Antiguo Testamento, Because the old- el Dios que movía al pueblo a través de la Chequina, The God that moved es the el people. Dios que nos mueve hoy mediante su Espíritu Santo It's the como God iglesia y como hijos. that moves us today through His Holy Bendito Spirit. sea el nombre del Señor Jesucristo. Blessed be the name of Jesus. Ya para concluir To en conclude esta mañana, this morning, esperando que estas palabras hayan cabida en vosotros waiting that these y words tengamos bien claro de lo que es iglesia, have an effect on you. We Porque understand what es the church penoso is because it's que a un creyente le pregunten ¿qué es iglesia? ¿Qué es la iglesia? because Y it's la definición embarrassing sea corta, that a la believer ask definición what the sea church is. escasa, Definition be la definición scarce, sea pobre. short, or poor. El reino de Dios es rico. The kingdom of God is El rich. reino de Dios tiene abundancia The de kingdom of todo. God has abundance Dice of que el everything. reino de Dios It says the kingdom es of como God un tesoro is like a escondido, treasure, donde hidden hay treasure. cosas antiguas y Where there are old cosas things nuevas. and new things. El reino de Dios The kingdom of es un God reino clásico. is a classical Pertenece a kingdom. todo lo It tiempo. belongs to all Pertenece places, a todas las edades. to all times, Porque all Dios ages. muda los tiempos But God moves y cambia times las edades. and changes ages. Y el tiempo de Dios And the time es of God perfecto. is perfect. Y para este tiempo, And for this el time, Dios del cielo the Lord of kings nos ha in tenido en heaven esta tierra para que demos a conocer has on earth so we can know las virtudes the virtues de su evangelio. of His gospel. La iglesia es la esposa amada de The Jesús. church is the beloved ¿Quién es wife la of iglesia? Jesus. Who's the church? La esposa amada de quién? The beloved wife De of who? Jesús. Of Jesus. Aleluya. El Señor no es infiel. The Lord is not unfaithful. La infidelidad pertenece a los seres humanos. Unfaithfulness is for man. Pertenece a una naturaleza caída. It belongs to a Pero la iglesia es la fallen esposa nation. amada de The Jesús. church is the beloved wife of Aleluya. Jesus. Y esto sí que es de verdad. And this is true. Esto no es un invento. This is not Esto no made es un up. argumento para entretener a las masas. This is not an argument to Esto no es un entertain the argumento para masses. entretener a la gente. This is not an argument to Esto no es para entertain people. mantenerlo, como dicen en mi país, de This manera is not, embullada. as I say in my country, to keep No sé people cómo le dicen entertained. acá, pero no es para pasar el rato. It's not just to spend La time. iglesia es The eterna. church is eternal. La iglesia es la amada de The Dios. church is God's La beloved. iglesia es como la niña de los ojos de Dios. The church La iglesia It's like the está lion. esculpida en la mano de Dios. of God's eyes and is Yo in no sé God's si hay algún hands. evanita profesional acá, I know this is a professional pero competent he people. aprendido algún concepto de I vanitería. learned a few concepts. Pero cuando hablamos de esculpir, When we talk no estamos about- hablando de un simple dibujo. We're not talking about just a No drawing. estamos hablando de una copia. We're not talking about a Estamos copy. hablando de algo incrustado en la We're talking madera. about something that Así is built estamos into the nosotros wood. como iglesia, That is how we are. en la mano del Señor. In God's hands. Estamos claros, We're clear. estamos tangibles. We're tangible. En Dios no hay de propósito alguno, In God's there y is no mucho menos false. con la amada.
And much mucho less with the menos con la beloved. iglesia. Much less with the Él church. las ama He loves y her. puedo ver a Dios And I en can el mundo see God in espiritual the spiritual con mis world, ojos espirituales, with my spiritual eyes, viendo a la amada seeing the beloved. permanentemente porque Él la compró con precio de sangre. Permanently, because he Aleluya. purchased her ¿Pueden aplaudir with al his blood. Señor? ¿Pueden aplaudir al Dios de gloria? applaud the Lord? ¿Pueden aplaudir a aquel que lo hizo todo? ¿Pueden aplaudir a aquel que todo lo dio, aún su propia vida, por ti, por mí y por todos? Can you put your hands together? For God, who Aleluya. gave everything for you, for me, Gloria for all sea of us. dada Glory be given al nombre de to the Jesús. name of Jesus. Termino con esto. I finish with this. Amada iglesia, Beloved church, Jesucristo viene pronto Jesus is coming soon, y viene por and nosotros. he's coming for us. La meta es llegar. The goal is to reach. La meta es The permanecer. goal is to persevere. La Biblia dice, The Bible y says, el que persevere hasta el fin. And who Es el perseveres último mensaje de Dios until a la the end. iglesia. It's the Y last el que message. permanezca hasta el fin, perseveres ese será salvo. Dale fuerte el the end. aplauso al nombre del Señor.